Buenos días, Magíster Arad Casillas. Compañeros, mi nombre es Eliana Galindo Languilé, cursante de la Maestría en Educación Universitaria Quinta Versión. Bien, voy a pasar a exponer el diseño de la propuesta, el cual se basará bajo el orden del siguiente índice. En primera instancia tenemos el problema, posteriormente el objeto y campo de estudio, el tercer punto objetivo, el cuarto punto la conceptualización de las variables, el quinto punto fundamentación de la propuesta, el punto 6 tenemos el diseño metodológico, el 7 los objetivos, 8 el plan general, el 9 el plan específico y por último el punto 10 plan de evaluación. Bien, ahora pasaré a desarrollar el tema de exposición y comenzaré con el planteamiento del problema, el cual se estructura de la siguiente manera. ¿Qué características tienen las prácticas forenses civiles en los procesos de enseñanza y aprendizaje para estudiantes de cuarto año de la carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Mayor de San Simón? ¿Y de qué manera la aplicación de mayores procedimientos y prácticas en la redacción de diferentes demandas y audiencias orales en la materia de práctica forense civil mejorarían los procesos de enseñanza y aprendizaje? El objeto de estudio para este tema o problema de investigación serían las características de las prácticas forenses civiles en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Simón. El campo de acción serían las características en la materia de práctica forense civil en los procesos de enseñanza y aprendizaje para estudiantes de cuarto año de la carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Mayor de San Simón, desde una incorporación de mayores técnicas, procedimientos y prácticas en la redacción de memoriales y audiencias orales. Sus objetivos serían, en primera instancia, los objetivos generales: analizar las características de los procesos de enseñanza y aprendizaje y la formación preprofesional en la materia de práctica forense civil de cuarto año de la Facultad de Derecho. Asimismo, proponer la incorporación de mayores técnicas, procedimientos en la redacción de diferentes demandas y audiencias judiciales como parte de la materia de práctica forense civil. Dentro de los objetivos específicos, les voy a referir algunos. Identificar falencias y elementos de los procesos de enseñanza-aprendizaje realizados en cuarto año de Derecho en el área civil y específicamente en la materia de práctica forense civil de la carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Simón. Identificar políticas de educación superior derivadas en una mayor práctica y redacción de memoriales y simulacro de audiencia jurídico-social dentro y fuera de la universidad a los estudiantes de cuarto año de Derecho, a objeto de dotarles de una educación superior más pertinente que debe responder al mandato de la sociedad y al proceso de cambio que vive el país, y que les permite ejercer su profesión con mayor criterio y ética. En el punto 4 tenemos la conceptualización de las variables. Y como variable dependiente tenemos las prácticas forenses civiles, refiriéndose esta al ejercicio o realización de una actividad jurídica de forma continuada y conforme a sus reglas en el desarrollo de actos vinculados a una pluralidad de procesos judiciales, según el autor Ballesteros Ortiz en su libro Teoría y Práctica Forense Civil. Posteriormente, como variable dependiente también tenemos los procesos de enseñanza y aprendizaje, refiriéndose a que los procesos de enseñanza y aprendizaje son procedimientos mediante el cual se transmiten conocimientos especiales o generales sobre una materia, sus dimensiones en el fenómeno del rendimiento académico a partir de los factores que determinan su comportamiento, mediante un conjunto de actividades planificadas que implican la participación de un número de personas, o la participación.
y de recursos materiales coordinados para dar instrucción formal por un conjunto de conocimientos para seguir un objetivo previamente identificado. Asimismo, tenemos como variable independiente las prácticas y procedimientos en la redacción de memoriales y audiencias orales en materia de práctica forense civil, refiriéndonos que esta es un desarrollo, modo y actuaciones que sigue para realizar trámites judiciales o administrativos mediante la redacción de memoriales o audiencias orales, que no son otra cosa que procedimientos que se llevan a cabo en forma verbal y se rige por los principios de oralidad, inmediación, concentración, continuidad, contradicción y publicidad. ¿Ya? Esto lo tenemos según el doctor Eddie Fernández en su libro Manual de Procedimientos y Redacción de Memoriales. En consecuencia, el concepto central de estas variables sería pues la realización, el desarrollo, modos y actuaciones de una actividad jurídica de forma continuada, mediante procedimientos que transmiten conocimientos especiales o generales sobre materias judiciales, para la realización de trámites judiciales y administrativos mediante la redacción de memoriales o audiencias orales, que no son otra cosa que procedimientos que se llevan a cabo en forma verbal y se rige por los principios de oralidad, inmediación, concentración, continuidad, contradicción y publicidad. Bien, seguidamente les voy a explicar un poco mi propuesta. Y esta sería la aplicación de mayores técnicas y procedimientos en la redacción de diferentes demandas y mayores prácticas orales sobre audiencias judiciales en el plan global de la materia de práctica forense civil. Fundamentación de la propuesta. En primer lugar, y según el autor Jorge Luis Borges, para realizar una buena redacción es muy importante tener en claro los siguientes puntos. Para ello, realicé una tabla donde se verifican los puntos que se debe seguir para tener una buena redacción. En primera instancia tenemos la ortografía. Referida esta a la buena redacción, es aquella que implica una buena ortografía. La correcta escritura de una palabra favorece su correcta pronunciación. Una frase puede llegar a perder sentido sin falta, o sobra una letra en una palabra. Lo mismo puede suceder debido a la ausencia de un acento o su colocación errónea. Para tener una buena redacción es necesario tener una buena acentuación de las palabras. ¿A qué se refiere? Se refiere al uso de puntos y comas, que es esencial en una buena redacción, puesto que marca las pausas, cortas o largas, que el lector debe hacer para comprender el mensaje. El exceso de comas o puntos, sin embargo, puede también dificultar la lectura de un texto, entonces hay que tener mucho cuidado con la acentuación. Asimismo, para hacer una buena redacción es necesario tener una buena gramática, que no es otra cosa que el elemento indispensable a tomar en cuenta en la redacción. Dicho de manera sencilla, la gramática consiste en la organización de las diferentes palabras que forman una frase o oración, de modo que ésta tenga un sentido lógico y correcto. Por último, para tener una buena redacción, es importante que los lectores conozcan a los posibles lectores, es decir, es la clave para una buena redacción. Ello ayuda a decidir, por ejemplo, si el mensaje en cuestión debe estar escrito en primera, segunda o tercera persona. Una vez que se haya elegido una persona, es importante continuar escribiendo de acuerdo a dicho criterio, puesto que de otra forma se dificultaría la transmisión del mensaje. En ese sentido, es muy importante que el docente, en primera instancia, enseñe y utilice buenas herramientas para transmitir a los alumnos o a los estudiantes una buena forma de redactar, para que de esta manera ellos aprendan cómo se debe redactar y posteriormente esa enseñanza aprendida ellos la plasmen en sus futuros memoriales que tendrán que realizar cuando tengan un conflicto. Bien, como fundamento también podemos decir, en segundo lugar,
que la práctica forense civil surge como una respuesta a la necesidad de situar a los futuros egresados ante un contexto profesional que le demande asociar e interactuar con los contenidos, herramientas y habilidades adquiridas a lo largo de la carrera. La asignatura de práctica forense civil, desde un enfoque personal, se presenta entendiendo que la formación profesional supone tanto el desarrollo de conocimientos, habilidades y competencias referidos a campos disciplinares variados, indispensables para el desarrollo de actividades de asesoramiento jurídico, así como el aporte a la comprensión de los contextos sociales, culturales, económicos y políticos, en donde se intervendrá a partir de prácticas concretas y redacción de memoriales. Es decir, que todas las prácticas que los estudiantes lleven a cabo en cuarto año de Derecho, ellos podrán posteriormente plasmarlas en su vida profesional y de esta manera ser excelentes profesionales. La práctica forense civil piensa en un profesional reflexivo que tenga la capacidad de intervenir activa y críticamente en los diferentes contextos, mediante aportes y resoluciones eficaces, conociendo la actuación judicial, la colegiación y demás temas de interés para el abogado, en su rol de litigante, pero también para quien actúa dentro de organizaciones públicas o privadas. Para ello es vital, pues, considerar al estudiante de práctica forense civil como un sujeto activo y constructor que posee esquemas de conocimientos prácticos y conceptuales que tienen que interactuar significativamente con los contenidos que se transmiten. En los tramos finales de la carrera, la materia de práctica forense civil intenta que el alumno participe activamente en el estudio, análisis y resolución de conflictos, como así también que se ejercite en el desarrollo de activos vinculados a una pluralidad de procesos judiciales. Resulta menester que el estudiante aplique en esta materia el catálogo de conceptos que ofrece el derecho procesal civil, buscando así la aplicación de prácticas con un soporte teórico adecuado. De tal modo se piensa en un programa que atraviesa el procedimiento civil y comercial por excelencia, razón por la cual el estudiante deberá aplicar aquí la teoría del derecho procesal. La metodología de la propuesta. Por metodología ha de entenderse a la forma de concluir el proceso de enseñanza-aprendizaje, a partir de la selección de sus elementos y la organización de diversas actividades académicas para alcanzar los objetivos señalados. El paradigma informante de la metodología a implementar está constituido por la necesidad de promover la participación de los educandos, sea de forma individual o bien en un contexto grupal, para lograr la transferencia práctica de estos contenidos temáticos ya abordados en derecho procesal civil. Es imprescindible contar con métodos que aseguren la ejercitación de instancias de participación y práctica, lo que se traduce en la necesidad que los estudiantes sean los autores principales de la ejecución del plan. Serán ellos quienes deberán recolectar información pertinente, doctrina jurisprudencial, resumir el estado actual de los temas identificativos, procesar la información y definir acciones concretas en torno al tipo de juicio de que se trata. Las resoluciones de problemas, como así también las respuestas a consignas, las discusiones conducidas según un plan fijado de antemano, permitirán igualmente que se establezcan relaciones entre el constructo teórico previamente adquirido y la práctica, definida por los distintos roles que la sociedad espera del abogado, ya sea consultor, litigante, funcionario público, entre otros. En síntesis, práctica forense civil debe ofrecer un escenario abierto y expectante, facilitándole al futuro profesional las herramientas indispensables para su proceso. Los objetivos de esta propuesta serían, en primera instancia, desarrollar un diseño de plan global para la asignatura de Derecho Procesal Civil y Comercial dentro de distintos procesos judiciales mediante mayores prácticas y procedimientos orales. Promover el análisis sobre las redacciones de la doctrina y jurisprudencia nacional sobre aspectos esenciales que hacen a la actuación del futuro graduado y llevarlos a la práctica intensiva. Bien, ahora pasaremos a exponer el plan general para esta propuesta, llevando como título la aplicación de mayores técnicas y procedimientos en la redacción de diferentes demandas y mayores prácticas orales sobre audiencias judiciales en el plan global de la materia de práctica forense civil.
Para ello, he realizado un esquema, el cual contiene 3 fases. En primera instancia, la primera fase está referida a las prácticas y procedimientos para una mejor redacción de memoriales, que es lo primero que los estudiantes deben aprender por excelencia. La segunda fase tenemos los objetivos que son muy importantes y se refieren pues a desarrollar una aplicación de mayores técnicas y procedimientos en la redacción de diferentes demandas, comprender al proceso civil como un ámbito y con herramientas enderezadas a la solución de conflictos. En la tercera fase tenemos los contenidos referidos a la redacción de distintos memoriales, la actuación del abogado en tribunales, el estudio de problemáticas sociales, análisis de las leyes y códigos de materia civil, entre otros, que son muy importantes que se deben desarrollar en calidad de contenido. Estos son los pasos para una buena redacción, que ya les había explicado anteriormente, que es tener una buena ortografía, tener cuidado con la acentuación, la gramática, la uniformidad y tener mucha coherencia. Estrategia metodológica. Como estrategia metodológica tenemos a la exposición dialogada, que es muy importante, que exista una relación y una buena comunicación con el docente y los estudiantes. Y en segunda instancia tenemos el trabajo en grupo. Es importante que los alumnos intercambien ideas entre ellos. En tercer lugar tenemos las prácticas institucionales. Es muy importante que los alumnos están pasando las clases en la materia de práctica forense civil, necesaria y obligatoriamente deben asistir a realizar sus prácticas en instituciones ya sean públicas o privadas. Asimismo es necesario también que hagan un estudio de problemáticas sociales y por último las dramatizaciones de casos judiciales, puesto que con ello tendrán experiencia para sus futuras audiencias judiciales en su vida profesional. El material de soporte de información. Es necesario que conozcan la Constitución Política del Estado, el Código de Procedimiento Civil, Código Civil, la Ley de Organización Judicial, Ley de Prevención Procesal Civil, entre otras muchas más, que el estudiante debe comprender, estudiar y analizar. Actividad para el alumno. Lecturas comprensivas de leyes, códigos y normativas civiles, así como lectura comprensiva de textos sobre técnicas de redacción, recuperación de información sobre derecho procesal civil. Y por último, la evaluación. Es muy importante evaluar la actividad, la práctica individual o grupal, la redacción de memoriales de acorde a diferentes situaciones problemáticas del contexto social. Es importante que tengamos un registro de observación directa y la calificación escrita y la puntuación. Asimismo, tenemos una tabla que he elaborado para comprender mejor el plan general. Dentro de los objetivos ya le había explicado que es comprender al proceso civil como un ámbito de pluralidad y con herramientas enderezadas a la solución de conflictos al inicio de clases. Dentro de los contenidos del plan anual tenemos la redacción de distintos memoriales, la actuación del abogado en tribunales, iniciación profesional del abogado, la personería procesal, la presentación de escritos, los alegatos de bien probado, análisis de la prueba, la resolución, la sana crítica racional, criterios de los tribunales, entre muchos otros contenidos que se va a desarrollar dentro de la materia de práctica forense civil. Como estrategia metodológica también aparejado a lo que ya les había explicado anteriormente, tenemos la exposición dialogada, el trabajo en grupo, las prácticas institucionales, estudio de casos judiciales, dramatizaciones de juicios. ¿En qué momento se va a desarrollar estas estrategias? Pues lo realizaremos en el desarrollo de la clase o asignatura de práctica forense civil. Planificación de actividades para el alumno. Es muy importante la recuperación de información de derecho procesal civil, la lectura comprensiva del texto bibliográfico y legal, la solución de casos. La duración de la clase puede variar. Instrumentos, material y recursos de apoyo.
es necesario que los estudiantes lleven consigo la Constitución Nacional, el Código Procesal Civil y Comercial, leyes complementarias, entre otras muchas, como apoyo para lo que vayan a aprender. Y la evaluación tendremos un registro de observación directa en la actividad de la práctica individual o grupal. Esto se va a realizar al final de la asignatura de práctica forense civil. El plan específico. El plan específico para la aplicación de mayores técnicas y procedimientos en la redacción de diferentes demandas y mayores prácticas orales sobre audiencias judiciales en el plan global de la materia de práctica forense civil. Para el plan específico hemos realizado en primera instancia una tabla, la cual está dividida mediante fases. Tenemos en la fase 1 la capacitación docente y estudiante. En la asignatura de práctica forense civil, dentro de la cual se desarrollarán la redacción de memoriales, reconocimiento de problemas judiciales, conocimiento de órdenes judiciales, conocimiento de códigos, leyes y normas jurídicas civiles, entre otros. La gestión académica, sería en tercer y cuarto año de Derecho, más específicamente el cuarto año de Derecho. ¿Qué estrategias se puede utilizar? Pues es muy importante tener o realizar una lectura de textos de técnicas de redacción, seguidamente una lectura de diferentes memoriales, la observación de la redacción de diferentes memoriales en clases, planteamientos de problemas de redacción de memoriales en base a los problemas, y las actuaciones y dramatizaciones en clases de casos judiciales, que va a ser muy productivo para los estudiantes. El tiempo será el tiempo de duración de las clases, que puede variar de acuerdo al tiempo. Asimismo tenemos un primer momento. En realidad, el plan específico está subdividido en 3 momentos. El primer momento estará referido a la capacitación docente y estudiante sobre redacción de memoriales judiciales, dentro del cual se busca capacitar tanto al docente como al estudiante de la materia de práctica forense civil sobre nociones básicas de cómo enseñar a los alumnos a realizar una buena redacción acorde a la materia que desempeñan, para desarrollar habilidades básicas y herramientas para el mejoramiento profesional, alcanzando el conocimiento y uso de una variedad de procedimientos, prácticas y herramientas técnicas sobre redacción de textos y posteriormente de documentos jurídicos. En este primer momento he realizado una tabla dentro del cual, como primera instancia, ya les había antelado, es aprender a redactar un documento. Dentro de los componentes tenemos que es importante la capacitación del docente y también del estudiante. Asimismo tenemos las herramientas que se debe utilizar para realizar una buena redacción. Herramientas que componen competencias adquiridas. En primera instancia, las herramientas a utilizar serán los textos, los libros, revistas y todo tipo de documentos donde se evidencie herramientas de cómo redactar un documento para luego plasmarlos y relacionarlos a una situación jurídica. Asimismo, se debe dominar lectura de códigos procesales civiles en diferentes áreas civiles y redactar con claridad diferentes memoriales. Las herramientas que se debe utilizar también son la pizarra, hojas de trabajo, plantear problemas sociales, investigar esos problemas, cuestionarlos y plasmarlos mediante una redacción. Se debe buscar información a través de textos, libros, etc. La competencia adquirida por el alumno será pues que éste reconoce un amplio espectro de herramientas didácticas y algunas formas de integrarlas a la práctica educativa, utilizando y conociendo a profundidad las diferentes leyes y utiliza códigos civiles de nuestro país. Asimismo, utiliza diversas herramientas prácticas en los procesos educativos de acuerdo a tu rol, área de formación, nivel y contexto en el que se desempeña. Tenemos un segundo momento, referido a la profundización del conocimiento. En este momento se busca la preparación e incursión del estudiante en la redacción de demandas, con actitudes en la investigación, producir textos y memoriales de aprendizaje desde los distintos casos judiciales que se presentan a diario en el contexto social jurídico, además de fomentar la revisión y solución de problemas en forma rutinaria e independiente. De esta forma, lograr alcanzar las siguientes competencias. Para ello, hemos realizado una tabla, un segundo cuadro del
Segundo momento, referido a la profundización del conocimiento. Los componentes sería el dominio de las leyes y, como competencia, sería que produce conocimiento. En competencias adquiridas en este segundo cuadro, el estudiante comprenderá el proceso judicial a partir de la aplicación, prácticas y procedimientos de los contenidos conceptuales ya señalados. Ensayará mediante teatros definiciones respecto de estrategias a seguir dentro de un proceso. Reconocerá las distintas etapas de un proceso en general y de un proceso civil en particular. Elaborará escritos judiciales mediante una adecuada argumentación jurídica. Desarrolla estrategias de trabajo colaborativo en el contexto educativo a partir de su participación en la sociedad y el uso de todo lo practicado en clase. Aplica el conocimiento de una amplia variedad de herramientas, procedimientos y técnicas de redacción de memoriales e audiencias orales. Bien, el tercer momento referido a prácticas, estudiar. Se inicia con la elaboración de un plan estratégico que busque potenciar la práctica docente, donde el docente aprendiz, experto y productor de conocimientos, refiriéndonos también al estudiante, se dedique a la experimentación e innovación pedagógica para producir conocimientos sobre prácticas de enseñanza y aprendizaje y logre de este modo trabajar con otros y en grupo, es decir, con los estudiantes, alcanzando un último componente de las competencias civiles. Para ello tenemos el cuadro número 3 para el tercer momento, referido a la práctica docente. Como componentes tenemos valores para la interacción. Las competencias adquiridas será pues que organiza actividades propias de su quehacer profesional con el uso de procedimientos y técnicas de redacción de memoriales. Integra los procedimientos y técnicas aprendidas en procesos de dinamización de las gestiones directiva, académica, administrativa y comunitaria de su institución. Propone y lidera acciones para optimizar procesos integrados de la gestión académica. Tenemos un esquema del plan específico, referido a la aplicación de mayores técnicas y procedimientos en la redacción de diferentes demandas y mayores prácticas orales sobre audiencias judiciales en el plan global de la materia de práctica forense civil, donde podemos observar que, de acuerdo a la estrategia metodológica que se ha adoptado para este tema, las fases se interrelacionan entre sí. En primer lugar tenemos la fase 1, que es la capacitación docente-estudiante sobre redacción de documentos jurídicos. En la fase 2 tenemos el trabajo en grupo para los estudiantes. En la fase 3, las prácticas institucionales para los estudiantes. Y en la fase 4, los estudios de casos judiciales para estudiantes. Bien, por último, tenemos el sistema de evaluación. El sistema de evaluación se basa en el dominio de unidades didácticas y objetivos. Para ello, el docente determinará un conjunto de unidades didácticas y objetivos. El docente deberá dominar todos los contenidos de cada curso modular y tarea. Nuestro sistema de evaluación se asentará en los siguientes principios psicopedagógicos. Primero, principio cognitivo. Mostrará dominio del conocimiento a través de las investigaciones, los trabajos académicos y las pruebas respectivas. Muestran que realmente el docente domina un determinado conocimiento y, asimismo, este docente ha transmitido a su alumno este conocimiento, por lo que podemos identificar que estamos aptos o el docente está apto para calificar a este alumno que ha recibido esta información y que la ha desarrollado de la manera más productiva. Principio actitudinal. La formación crítica y autocrítica del docente es una condición para alcanzar la competencia como la disposición de escuchar y comunicar con respecto al otro, es decir, vivir la complacencia intercultural con buena actitud reflexiva. Y el principio procedimental, la independencia pedagógica hace hincapié en que los docentes puedan llegar a dominar todos los objetivos de estudio y la metodología de la competencia para abordar, proponer proyectos y estrategias en su capacitación curricular y extracurricular y de esta manera transmitir todo lo aprendido a sus alumnos. Eso es todo, compañeros, magíster. Gracias por su paciencia.